escribieron una ecuación diferencial de segundo orden como una ecuación de primer orden. ¿Sí están de acuerdo? Nada más que vectorial. No, la primerita que hicieron, donde ustedes transformaron una ecuación de segundo orden en una ecuación de orden 1. Es la tarea... A ver, ahorita la pongo en la pantalla para que la analicemos. Ahorita que aparezca. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Entonces, su compañero, ¿qué es el ejercicio? ¿Cuál me dijiste? Ok, ¿y el que sigue? Este que está aquí, ¿no? Entonces, mira, lo que ustedes tienen que hacer es escribir esto que está aquí. Lo van a escribir como, no sé, le voy a llamar W, derivada con respecto de X, de W, donde W va a ser un vectorcito W1, W2, ¿vale? W1 va a ser Y, W2 va a ser la derivada. Entonces, esta cosa de aquí te va a quedar, no sé, un vectorcito y la condición inicial, pues es y de 0, que es 1, y la primera derivada, que es 0, ¿sale? Entonces tú vas a empezar a aplicar a tu vectorcito W, bueno, propones tu phi 1 de X, que sea igual a phi 0, en este caso es este que está aquí, W de 0, más la integral de el punto de inicio es 0, entonces va a ser de 0 a X, de tu función, pero ¿cuál función? Esta que tengas acá, valuada en X, en este caso sería W0, ¿no? El primero con el que arrancas, de X, ¿no? Y ya, y así te vas. Lo único que tienen que hacer es convertir esto en una ecuación de orden 1, pero les va a ser vectorial, pero es el mismo método de aproximaciones sucesivas. El mismo, igualito. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? A ver, miren, vamos a hacerlo. Si tú haces W1 igual a Y, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Y haces W2 igual a la derivada, aquí sería un Y. Ok, entonces, ¿quién es la derivada? Oh, a ver. ¿Quién es la derivada de W1, compañero? La derivada de y de x, de y de x. Pero ¿cómo se llama esa derivada? Se llama W2, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Y si tú sacas la derivada de W2, es la segunda derivada. Pero la segunda derivada, ¿quién es? Es Y menos Y de X. Pero Y de X, ¿quién es? W1 de X. ¿Sale?
Entonces, esta que está aquí es tu función de x, coma, w de x. Entonces, pues, aplique usted su primera aproximación sucesiva. La primera dice, tomas 1. Nada más que ahora no son escalares, son vectoriales. Bueno, tienes el w de 0, ya lo habíamos sacado. Es 1,0 más la integral de 0 a x. ¿De quién? Pues de tu función. ¿Quién es tu función? Tienes una función que es w2, w1, pero la función la vas a evaluar. El primero donde la evalúas es en ¿dónde? En 1, 0. Entonces te va a dar 0, x menos 1 de x, ¿no? Integras cada entrada, ¿sí? Integras la entrada de 0 te da 0, o sea, lo que esto nos va a resultar es un 1. Pero el de abajo sí tiene integral, que es x cuadrada sobre 2 menos x, ¿no? Cuando lo evalúes, esto te va a quedar x cuadrada sobre 2 menos x, ¿sí? Este es el w de 1, ¿sí me entendiste? Y vuelves a aplicar el método. El phi 0 siempre es la condición inicial, ¿no? O sea, el phi 0 de x es igual a u sub 0. Y esto no es igual más que el de condiciones iniciales, pero el de condiciones iniciales es 1, 0. Porque W1 es y y W2 es la derivada. Evaluadas en 0 es 1, 0. ¿Sí? ¿Me entendiste? Y así te sigues aplicando. Es el mismo método de aproximaciones sucesivas. Lo que pasa es que ahora tienes un vectorcito, ¿no? ¿Sí te quedó claro? Ok. Los demás. Yo tengo una duda. ¿Cómo se hace esa integral? Disculpe. O sea, tengo que integrar la de arriba y la de abajo. A ver, esto que te voy a marcar es una notación. Esta notación, ¿qué significa? Que vas a aplicar la integral a la primera entrada y la integral a la segunda entrada. Eso significa. Ya Ok. para hacer la operación, tú lo que haces es aplicar la integral a la primera entrada y la integral a la segunda. ¿Alguien más? Sí, ok. Otra pregunta. Entonces, ya después de que terminemos todas las aproximaciones sucesivas, se supone que nos va a quedar un término general que va a ser igual en dos entradas, ¿verdad? Mira, seguramente, cuando empieces a integrar, vas a tener una serie en la primera entrada y una serie en la segunda entrada. Puede ser que las identifiques, puede ser que no, pero puedes hacer algunas. ¿Qué dice el problema? Obtenga la secuencia de aproximaciones sucesivas para el problema de condiciones iniciales y muestre que la secuencia tiende a un límite para toda x real. Ah, bueno, pues nada más checas, calcula algunas, ¿no? No sé, 3, 4, y si ya te das cuenta qué serie es, pues tú ya sabes a qué converge, ¿no? Seguramente Ok, las series que les van a quedar son de esas series conocidas que vieron en Cálculo 1. ok, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Profe, en el cuarto, para probar la A continuidad, ver, de este ya no tienen problema para perdón. borrar, ¿no? Bueno, ahora sí. A ver, en el cuarto, aquí. ¿Qué pasó? Para probar la continuidad se hace con... Sí, ¿Qué es lo que tienen que hacer en este? Tienen una función de xy. Bueno, yo sé que es de 2 variables, pero en el intervalo, si ustedes se fijan, quieren probar la continuidad entre el intervalo 1 y el intervalo 2. Estas cosas de aquí. El intervalo 1, ¿quién es?
X está en 0, ¿están de acuerdo? Y Y está en este valor absoluto. Quiere decir que ustedes se están moviendo en una línea que es de -1 a 1 sobre el eje de las Y. Este es el intervalo del de la primera entrada. ¿Cuál es el intervalo de la segunda? Ah, pues miren, el intervalo de la segunda dice que X anda por acá, es decir, ahora tienen una cajita, y Y es ¿quién? Y se mueve de -1 a 0. Entonces lo que ustedes tienen es ahora este dominio, miren. ¿Sí? Pero es todo este. Si ustedes ven la intersección de este intervalo que está aquí con el dominio, ¿quiénes son? El eje de la Y negativa. Ajá. Es el único que valía, que vale, no todos los demás son así. Ah, entonces voy a calcular cuando X es igual a 0 y Y es el que se mueve, ¿no? Y del otro lado lo hacen igual. Entonces, cuando X vale 0, dice que vale 0. Cuando ustedes calculan en este intervalo, ¿sí? En el segundo, ustedes mueven Y, o sea, límite. Algo está fallando con esto. Límite y toman la función en el segundo intervalo de XY. Entonces ahora ustedes van a hacer cuando X tiende a 0 y dejan fijo el Y, ¿sí? En este caso, primero hagan el Y fijo, aquí fijo, y fíjense que este límite, claro, en el mismo valor de Y, por supuesto, que este límite es igual. Luego lo que hacen es fijan la X y mueven la Y, cuando tiende a 0, cuando se mueve a -1. Y se van a dar cuenta que efectivamente les va a dar lo mismo. Ah, bueno, entonces ya probaron que hay continuidad ahí. Luego se van a fijar en el siguiente intervalo y en este que está aquí. Si ustedes se fijan, las X son las mismas. ¿Qué es lo que se mueve? La Y, ¿verdad? Ah, bueno, entonces si ustedes se fijan, el tercer intervalo, el tercer dominio, es algo como esto, pero ahora le están agregando un ¿qué? Ah, no, perdón, es el 0. Dice que va de 0 a 1, o sea, las X son iguales, pero ahora las Y son de 0 hasta un X cuadrada, ¿sí? Hasta un valor de X cuadrada. Ah, bueno, vamos a suponer que es así. Entonces, en la intersección entre este conjunto y este conjunto, ¿quién es? Esta línea, ¿sí? Entonces, en esta línea que está aquí, cuando hagan los límites, si se fijan, el X vale 0. Esta línea que es la intersección entre un dominio y otro, perdón, el Y vale 0 y las X son las que cambian. Entonces, fíjense que les debe de dar exactamente lo mismo si ocupan esta definición o esta definición. Cuando ustedes agarren y tomen sus, ¿cómo se llama? Sus cosas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen el X fijo, ¿sí? En los puntos, o sea, en esta línea, el límite debe de ser igual si ocupo esta definición o si ocupo la definición que corresponde acá. Eso es lo que ustedes tienen que estarse fijando, ¿sí? Tienen que estar checando que efectivamente se satisfaga. Ahora, es obvio que no van a tomar el punto X igual a 0 porque 0 está bien definido aquí, miren. X0, cuando X es igual a 0 está bien definido. 0, ¿no? Con este. Ah, bueno, entonces ustedes se van a fijar entre este y este para todos los puntos cercanos a 0 y hasta llegar a ¿qué? A -1, hasta llegar a 1. Y fíjense que con esta definición o con esta definición les dé exactamente lo mismo. Y entonces, cuando ustedes lo hagan, en este que está aquí, pues toman esto que está acá. Entonces, cuando ustedes lo hagan, les va a quedar un 4, que X cuadrada, cuando lo cambie, les va a quedar -2X. Entonces, nada más fíjense, ¿sí? Que en esa línea que es la intersección entre estos dos dominios,
el límite, tanto en este como en este, sean iguales, y hacen lo mismo para este y este. Pinten sus dominios. Fíjense cuál es la intersección entre los dos dominios, y en esa intersección, en esos puntos, es donde debe de existir continuidad, porque si es continua, no importa que use esta o que use esta. Ese es el truco de esto. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Seguros? ¿Algún otro problema? ¿Alguien más? Profe, ¿nos puede ayudar con, con el primer caso? O sea, con sacar ese límite, porque creo que ya me enredé un poco. Sí, miren, este que está aquí, el primero, tienes esto, miren, es 0, y aquí tienes un 1, y aquí tienes menos 1. Es una línea, ¿estás de acuerdo? El segundo Sí. es una cajita, que va a ir desde algo menor que 0, o sea, tienes este que está acá, y tienes este que está acá, y llega a menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú quieres calcular el límite de la función en todo esto que te estoy asurando, sin tomar el eje, usas directamente esta definición. Pero en el momento que tomas el eje, ¿sí? En el momento en el que tomas el eje, uses esta o uses esta, te tiene que dar lo mismo. En el momento en el que tú tomas, le voy a cambiar de color, en el momento en el que tú tomas este eje, que es la intersección entre este dominio y este dominio, en el momento en que tú tomas este eje, debe de ser igual. Entonces vamos a hacerlo. La función aquí, para este que está aquí, la voy a pintar en azul, en verde. F de XY es directamente 0. Ah, bueno, en este eje, ¿cómo es la función de abajo, joven? 2x. Sí, pero ¿cómo es? O sea, ya dame los valores. O sea, esta F de XY es 2x. Estoy de acuerdo. Para aquí abajo. Pero en particular en esta línea, ¿cómo es? 0. F de 0, y. Entonces, 0, cuando lo evalúas aquí, ¿cuánto te da? 2. 0. 0, perdón. Aquí estoy evaluando. Entonces, tú lo tienes que escribir bien como límites. ¿Es lo mismo 0 y 0? Sí. Pues es continua. O Ya tú lo sea, tienes que escribir. Por ejemplo, ustedes tienen uno de los teoremas fuertes, dice, si la función es continua, entonces el límite de la función cuando x tiende a un punto es lo mismo que evaluar a la función en el punto, que es lo que estoy usando aquí. Entonces, ustedes recuerden que están estudiando ciencias, ustedes lo van a escribir, yo nada más les estoy esbozando cómo sería la idea, pero tú lo tienes que redactar correctamente. ¿Ya te quedó claro? sí, ya, ¿Ya? gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? ¿Los demás no tienen dudas? Los estoy también leyendo, o sea, si escriben, también los leo. Uh-huh. Se van cancelando, ¿no? Dice, muestra que las aproximaciones sucesivas para el problema fulanito satisfacen las siguientes condiciones. ¿Ya lo demostraste? O sea, te dan esto que está aquí. Esto, el set sí te salió.
Entonces, ahora, ¿qué es lo que no te queda? Es que no te pide eso. A ver, vamos a leer. Dice, muestre que las aproximaciones sucesivas para el problema satisfacen las siguientes condiciones. Y luego dice, en el D dice, muestre que ninguna de las subsecuencias convergentes dadas en C convergen a una solución del problema. Claro, porque si tú tomas cualquier subsucesión, ¿qué vas a tener? Por ejemplo, toma una par. Vamos a, tomando el 0 como par. Vas a tener 0, luego, ¿qué tendrías? Luego el siguiente punto es x cuadrada, así te vas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú los pintas, el primer punto es 0, luego vas a brincar de un punto, y luego brincas a otro punto, y así, ¿no? Es lo que te está diciendo, dice, muestre que ninguna de las subsecuencias convergentes dadas en C convergen a una solución, pero dice subsecuencias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución del problema? Pues vámonos acá arriba, ¿no? O sea, la solución es por intervalos, ¿sí? Ustedes tienen el problema este que está aquí, ¿sí? Ya obtuvieron todo esto, pero este es f de xy, entonces ahora dice que tomen este problema. Entonces lo tienen que resolver por intervalos otra vez, ¿no? Tú encontraste la solución para el primer intervalo, para el segundo intervalo, para el tercero y para el cuarto intervalo. Ajá. Aplicas las aproximaciones sucesivas, entonces dependiendo de cómo te vas moviendo, es el intervalo que vas aplicando, ¿no? Ya. Entonces, ahora, porque el intervalo, pues es, en este caso, para el X, está entre -1 y 1 en el dominio donde te vas a mover, y para el Y está igual, ¿no? Entre -1 y 1, ¿sí? Entonces, bueno, te mueves para hacer tus aproximaciones sucesivas, y entonces dice, muestre que ninguna de las subsecuencias convergentes dadas, o sea, tómate una subsecuencia, la que tú me dijiste, tiene 0, por ejemplo, x cuadrado, perdón, menos x cuadrado, ¿sí? O sea, si tú tomas de manera individual, pues sí me puedes decir que es 0, que es menos x cuadrado, que es x cuadrado, pero cuando tomas otra, ¿sí? Pues todas se empiezan a disparar, ¿sí? De un lado al otro, de un lado al otro y no convergen a nada. Entonces, pues, eso nada más lo único que tienes que hacer es sustentar la afirmación que te dicen aquí. Dice, en C, te dice que ninguna subsecuencia eh, convergen a una solución del problema de valor inicial, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice ninguna, no? Entonces, si yo quisiera, o sea, si hubiera una, con una que yo encuentre, entonces es por contradicción. Digo, no, esto no es cierto, porque puedo tomar esta subsecuencia y sí convergió a una solución. Pero aquí dice, muestra que ninguna de las subsecuencias, o sea, ninguno de estos, convergen a una solución del problema de valor inicial, ¿sí? Entonces tú calcúlate tu solución de tu problema de valor inicial y obsérvalo, ¿no? Entonces lo puedes hacer por medio de una definición. ¿Qué significaría que una secuencia convergiera a la solución, compañero? Te agarras, te agarras una de estas, ¿no? Entonces tú dices, cuando yo ando en un X que se aproxima a no sé quién, y esto es así, tú tendrías que demostrar que entonces, en este caso es y de x, es así, ¿no?
Pero por los brincos que dan estas cosas, pues precisamente es que no vas a poder determinar que está acá, ¿no? Aunque esto sí se satisfaga, por los brincos que están dando, no vas a poder encontrar ¿no? Lo puedes hacer por eso, por medio de la definición. Yo creo que sería lo más sencillo. Sí, inténtalo. O sea, intenta escribirlo, ¿no? Profe, yo tengo una duda ahí. Es que me acuerdo que a mí no me salió la phi3 igual a x al cuadrado. Así que me salió otra cosa muy rara. O sea, me sale el primer phi 0 igual a 0, luego el phi 1 igual a x al cuadrado y el phi 2 igual a menos x al cuadrado. Pero el phi 3 ya me salió otra cosa muy rara. Así que no sé si ahí apliqué mal el método o cómo. Bueno, lo único que ustedes tienen que hacer, les vuelvo a repetir, es que ustedes van a recorrer desde 0, ¿sí? Porque dice que el problema de valor inicial es en 0. Entonces ustedes se pueden mover hacia la izquierda o se pueden mover hacia la derecha. Entonces yo me imagino que ustedes se movieron hacia la derecha. Pero cuando se empiezan a mover hacia la derecha, ¿sí? O sea, estos intervalos de X son unos, pero cada vez que obtienen una phi, pues la Y va a ir cambiando, entonces deben de ir cambiando el intervalo. Entonces, eso es en lo que se tienen que fijar. Porque si no cambiaste la f de x, ese puede ser el problema, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, porque Ok. al cambiar el x, de alguna manera afecta el valor de y entonces el y ya se sale de estos, ¿sí? Entonces vas cambiando. Uh-huh. O sea, supongo que arrancaste con y tomas el primero, entonces el primero pues es igual al y sub 0, ¿no? Y luego empiezas a hacer tus integraciones, ¿no? Aplicando el método de aproximaciones sucesivas. Entonces, pues ahí nada más ten cuidado, ¿no? Cómo moverte en esto. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, entonces voy a quitar esta hoja. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es la ecuación diferencial de orden 1. Vamos a ver la parte de aplicaciones. Vamos a ver algunas aplicaciones, en este caso a la mecánica y a los circuitos, que tal vez puede ser a lo que ustedes están más familiarizados. Acaban de llevar física 1, entonces, pues bueno, y pues no sé de lo que hayan visto en la vocacional y eso ahorita lo repetiremos, pero hoy aplicaremos a la mecánica, ¿no? Entonces, que les pongo aquí, pues es un puente. Esta figurita es famosa, ¿sí? Que es el Dakota, ¿no? Un puente que lo tiró el aire, ¿no? Entonces, de hecho, esta aplicación la entenderemos más cuando veamos ecuaciones de segundo orden, pero bueno, sí, esto fue algo que es cierto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas aplicaciones a la mecánica. En este caso, bueno, pues vamos a recurrir a las leyes de Newton, ¿no? Para estudiar el movimiento de los objetos, que es que nos podemos encontrar en nuestra vida diaria, y objetos que no alcanzan velocidades cercanas a las velocidades de la luz, ni objetos con dimensiones muy pequeñas, como las atómicas. Entonces, la mecánica newtoniana es suficiente para la descripción de la dinámica de esos objetos. ¿Qué es la dinámica? Pues el comportamiento, el cómo se van a mover, dada alguna condición inicial, ¿sí? Entonces,
ustedes desde secundaria han usado las leyes de Newton. Aquí las voy a enunciar de una manera. Puede ser que no sea exactamente como ustedes las vieron, pero bueno, vamos a ver que es totalmente lo mismo, ¿no? Dice, un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, mientras que un cuerpo en movimiento tiende a persistir en movimiento en una línea recta o con velocidad constante, a menos que fuerzas externas actúen sobre él. Y pues eso es cierto, ¿no? O sea, yo puedo poner, si algo está quieto, y mientras no llegue a algo y lo altere, este algo sería una fuerza externa, lo que llamaríamos una fuerza externa, pues eso que yo veo quieto seguiría quieto, ¿no? Yo puedo ver también la velocidad o el movimiento de algo, ¿sí? Y puede ser que siempre lleve una velocidad constante, siempre y cuando no haya nada externo que altere esa velocidad, ¿no? Entonces, bueno, esto ustedes lo estudiaron como en la vocacional como el movimiento rectilíneo uniforme y esas cosas, ¿no? Luego la segunda ley de Newton la estoy enunciando como la tasa de cambio en el momentum, y ahorita lo traducimos, de un cuerpo en el tiempo es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo y tiene la misma dirección a la fuerza. Entonces, bueno, esto es lo que ustedes conocen como la segunda ley de Newton, como la de masa por aceleración igual. Y en este caso, las fuerzas que estamos refiriéndonos, pues serían igual fuerzas externas que actúan sobre el objeto. Puede haber muchas fuerzas externas, pero a final de cuentas, esa suma, ya la suma vectorial de fuerzas, pues me va a dar una resultante, esa resultante va a tener una dirección y un sentido, y entonces dice que ese mismo dirección y sentido, pues sería el de mi objeto, ¿no? Del cual se está haciendo referencia. Y la última, pues es la tercera ley de Newton, que dice que a cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. Entonces, bueno, ustedes han usado estas y seguramente ahorita que acaban de llevar física, pues las ocuparon también. Entonces, en muchos, aquí en la escuela, esto que está aquí, el momentum, se los definen por lo regular con P minúscula, ¿sí? Y un objeto se define como su masa multiplicada por su velocidad. La tasa de cambio, pues no estoy hablando más que de la derivada, la tasa de cambio con respecto del tiempo es la variación de este producto con respecto del tiempo, ¿no? Y en este caso, aquí, pues de forma general debería de ser de esta manera, ¿no? Entonces, por lo regular, el tipo de problemas que ustedes tomaron ahorita en primero, esta parte no existía porque siempre tomaron problemas con masa constante. Pero hay problemitas donde la masa es variable. Por ejemplo, cuando toman un cohete y este empieza a despegar, conforme va quemando combustible, va cambiando su masa. Luego los cohetes por lo regular tienen dos partes que los impulsan y se van desprendiendo, ¿no? La primera cuando alcanzan los 11.300 kilómetros por hora, que es la velocidad de escape, tiran una primera parte, más el consumo de combustible que ya tuvieron, entonces tienen una masa variable. Pero en general, bueno, ustedes están acostumbrados a que esta es su segunda ley de Newton, ¿no? Es esa que está ahí. Entonces dice, si denotamos por F la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, la segunda ley se establece de esta manera. Ahora, bueno, aquí debería yo de ser más formal, ¿no? Esto debería de ser así, y aquí debería de haber un vector, y aquí debería de haber un vector, ¿no? Sí, porque el objeto bajo estudio, como lo dice la segunda ley, pues va a tomar la dirección que esta fuerza lo someta, ¿no?
Y en esta fuerza, pues realmente ustedes, ahorita en primero, pues ustedes estudiaron problemitas donde realmente ustedes aquí lo que tenían era un montón de fuerzas externas, ¿no? Y si alcanzaron a ver algo de sólidos, pues ustedes se dan cuenta, o no sé si se los comentaron, se los demostraron. En el caso de sólidos, las fuerzas internas son iguales ¿a qué? A cero, ¿no? Es decir, se cancelan entre ellas, ¿no? Cuando es un sólido. Entonces, realmente lo que tendríamos que estudiar, pues, son las puras fuerzas externas, ver cómo son estas fuerzas externas, aplicar nuestra condición, nuestra segunda ley, y ya. Algo también muy importante que ustedes estudiaron, seguramente, fueron los referenciales. Ustedes todo lo estudiaron en referenciales inerciales, supongo. ¿Sí? Sí, sí. Ustedes tomaron un referencial inercial, es decir, ¿qué es que sea inercial? O sea, ustedes pueden describir un movimiento. No sé. Yo puedo describir algo que se movió con esta trayectoria. Yo puedo irlo describiendo con aquí, 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 no sé, sus velocidades instantáneas, su posición, todo esto. Toda esta trayectoria yo la puedo describir y cómo se movió y todo desde este referencial. Si yo conozco la distancia o conozco el vector de posición de, bueno, no me, debería de estar aquí en el cero, ¿no? Pero no me quedó. Si yo conozco el vector de posición de este referencial con respecto al anterior, entonces yo puedo describir también esta trayectoria o este fenómeno que haya yo descrito aquí. Lo mismo, ¿no? Yo podría encontrar los vectores y demás, pero estos tienen una gracia entre ellos, ¿no? Eh, por lo regular ustedes lo estudiaron que estuviera quieto, y aunque estuviera en otro lugar, también estuviera quieto, ¿no? Eh, Llegaron a estudiar, no sé, ahí el teorema lo ven ahí cuando ven trabajo, a lo mejor puede ser que haya una distancia, un desplazamiento de uno con respecto del otro, pero el desplazamiento lleva una velocidad constante, ¿no? ¿Sí? Es decir, de alguna manera se cumple el primer enunciado de Newton, ¿sí? Entonces, este tipo de referenciales son los que se conocen como referenciales inerciales. Ya algunos de ustedes, los que opten por la carrera de física, en quinto semestre, pues ya verán referenciales que se mueven a ciertas velocidades muy próximas a las de la luz, y ya harán ahí sus cálculos relativistas. Pero ahorita nosotros vamos a considerar puros referenciales inerciales. En nuestro caso, siempre nuestros referenciales van a estar quietos, es decir, siempre para cualquier fenómeno que vayamos a describir, pues vamos a buscar un referencial que sea el que nos permita hacer la mejor descripción del fenómeno para el cual vamos a describir, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante, siempre saber dónde pararse para poder describir el fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí el único comentario que les hago es que, en general, estos deberían de ser vectores. ¿Sí? Como lo pongo aquí abajo. Y para lo que vamos a estar haciendo, el hacer una descripción
como una ecuación de primer orden, bueno, nos va a funcionar y ya nosotros interpretaremos los sentidos y demás, ¿no? Para poder hacer nuestras cosas. En este caso aquí, dependiendo del problema, de donde saquemos el problema, pues acuérdense que aquí siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque nos pueden dar que el sistema puede estar en el sistema internacional o puede estar en el sistema inglés, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nada más habría que hacer las conversiones, pero esto siempre se tiene que tomar en cuenta, y más cuando está en el sistema inglés, porque acuérdense que hay veces que nos dan libras y libras fuerza. Entonces ahí hay que tomar una consideración, ¿no? Pero en general, bueno, ahorita haremos algunos problemas donde al final podemos interpretar nada más qué unidades llevaría. No nos vamos a estar metiendo tanto con esto, ¿no? Bueno, aquí les digo que es tarea de ustedes repasar las unidades, fuerza, aceleración, velocidad. Bueno, el tiempo ese no, porque siempre serán segundos, ¿no? Entonces dice, vamos a considerar la formulación matemática de varios ejemplos en mecánica que involucran los conceptos anteriores y la solución e interpretación de tales problemas. Bueno, entonces vamos a atender algunos ejemplos o algunos de aplicación. ¿Y cuál es la idea de esto? O sea, la idea fundamental de esto es que tengamos problemas de aplicación, que vamos a aplicar nuestra segunda ley de Newton. Ahora, algo que hay que checar es que en general la segunda ley de Newton pues, tiene varias escrituras, ¿no? Ustedes, si esta de aquí para mí es la segunda ley de Newton, entonces yo podría escribir M de en dt de B, ¿verdad? Igual a F. Bueno, pero ustedes saben que la velocidad es la derivada de la posición, entonces, bueno, también la pueden escribir así, que es como todavía no la podríamos resolver, porque todavía no aprendemos a resolver ecuaciones de segundo orden. Aunque este tipo de ecuación entre dentro de las que vimos al final, de las que se van resolviendo como integrales, y siempre lo puedo ir viendo como una integral sucesiva, por así llamarle, pero en general los problemas puede ser que no nos queden exactamente con esta forma, ¿verdad? Sino que tengan otros términos, entonces en general sería una ecuación de segundo grado. Estas por el momento las vamos a omitir. Siempre vamos a escribir nuestro problema, vamos a buscar escribir nuestro problema como esto que está aquí. Pero por otra parte, ustedes también pueden decir, bueno, es que yo tengo que ver, puede ser, sí es función del tiempo, pero también es función de la posición. Entonces yo lo podría escribir así. Entonces si ustedes aplican la primera derivada con respecto del tiempo, pues sería la derivada de b con respecto de t, y pues no sería más que la derivada de b con respecto de x por la derivada de x con respecto de t, y entonces es una manera de escribir esto, pues es que esto va a ser b por la derivada de b con respecto de la posición, ¿no? Entonces eso también suele ocuparse para poder hacer algunas, llevar que nuestra ecuación quede representada como una ecuación de primer orden. Ok, pero si lo necesitamos lo volvemos a repetir. Pero en general vamos a estar ocupando esta que está aquí, ¿sí? Esta va a ser nuestra, con la que vamos a trabajar, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, ya estamos listos para entrarle a esto, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo fundamental de esto es que ustedes puedan escribir el problema que se les pide como un problema de una ecuación de primer orden. Y pues en este caso, ya podemos, ya teniendo una ecuación de primer orden, pues se supone que mediante las diferentes métodos de integración o integrales sucesivas o aproximaciones sucesivas o algo, pues le podríamos dar solución, ¿no?
¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a checar y vamos a empezar desde el ejemplo 4. Dice, un objeto de masa m se lanza hacia arriba por un plano inclinado alfa. Asumiendo que no hay fricción, nos piden calcular la distancia, ¿sí? Que va a recorrer ese plano, ¿no? Entonces dice, un objeto de masa m se lanza hacia arriba por un plano inclinado alfa. Asumiendo que no hay fricción, muestre que la máxima distancia alcanzada es esta. Entonces vamos a calcular la distancia y pues vamos a ver si efectivamente la máxima distancia que recorre sobre el plano inclinado es algo como esto. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a utilizar la tabla esta para hacer nuestras cosas. Y entonces vamos a pintar nuestro plano inclinado. Aquí decía que tenía una inclinación de alfa. Entonces, dice que ustedes toman un objeto. Entonces, el objeto que toman, vamos a suponer que vive aquí. Pues este objeto debe de tener una masa, ¿no? Ustedes este objeto, para nosotros este va a ser el 0. Ustedes con una velocidad inicial de 0. ¿Sí? Déjenme cambiarle el grosor. Entonces, bueno, vamos a hacer la descripción de este asunto. Entonces, bueno, lo primero pues es elegir el sistema coordenado que más me conviene, ¿no? Para poder describir mi masa, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor el sistema coordenado que más me conviene es este, ¿no? Claro, esta línea verde tendría que ir aquí sobre lo que le llaman el plano inclinado. Y esto es el X, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestra convención de signos para no... acá. Y si ustedes quieren, pues también aquí, acá, ¿no? Y al fin que es una convención de signos donde para arriba es positivo, hacia la izquierda es positivo, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Pues vamos a ver cómo quedaría, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre nuestro plano, ¿no? El bloque que estamos lanzando hacia la izquierda, pues supongo que va sobre el plano inclinado, dice que no hay fricción, es decir, no hay una fuerza que haga que, ¿cómo se llama? Que al ir sobre el plano inclinado vaya haciendo que haya una cierta fuerza que vaya deteniendo o frenando en este caso por cuestiones del plano, ¿verdad? Entonces ahora pues vamos a analizar qué más tendríamos aquí. Pues aquí también, aquí en otro tendríamos que anda actuando por aquí y ese actúa totalmente hacia abajo, pues que es G, ¿no? Entonces, bueno, en general, entonces en mi plano inclinado, bueno, si yo tomo el sistema que tomé, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre mi bloque? Pues solo la gravedad, porque por hipótesis no hay fricción. Sí, pero la gravedad anda por acá, ¿no? Sí. Entonces realmente quien actúa sería mg, ¿verdad? Ajá.
Ok, bien. Entonces, a la hora que ustedes lo tomen, en este caso vamos a prolongarlo y vamos a hacerlo aquí. Pongan que esta línea pues es paralela al Y. Pues ya pueden calcular todo, ¿no? Esta cosa de aquí es 90, esta cosa de aquí es 90, esta cosa de aquí es 90 menos alfa, ¿sí? Entre estos dos son perpendiculares, entre el negro y el verde. Entonces, si este vale 90 menos alfa, este vale alfa, ¿no? Okay. ¿Hasta ahí sí estamos claros? Sí. ¿Los demás? Sí. Sí, ¿Seguros? Sí. Bueno. Entonces, esta cosa de aquí, vamos a escribirla, se llama W. Entonces, vamos a escribir cuáles serían las fuerzas que actúan sobre uno y otro, ¿no? Entonces, voy a tener que este vector rojo es la suma de este con este, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes ya saben que el que actúa sobre el eje de las Y es ¿quién? MG es seno del ángulo, ¿no? No, coseno, ¿no? Sí, porque Y es el adyacente. Uh-huh. Entonces sería el módulo. Y en X, ¿quién va a ser? El módulo del peso por el seno de alfa. Vamos a llamarle al módulo, vamos a llamarle W. Ok, entonces dice que esta cosa... Solo en FY sería negativo, ¿no? ¿Mande? FY sería negativo, menos W coseno de X. Bueno, desde acá, ¿no? La componente, y ambas componentes son negativas, ¿no? Ah, sí. Por lo que dije aquí, ¿no? Que hacia la izquierda era positivo. Pues bueno, aquí ya tenemos esto que está acá, ¿no? Bien. En este caso, pues ya sabemos que el W como tal es M por G, donde ya estoy hablando de la magnitud, porque efectivamente por la manera en cómo actúa G, que está hacia abajo, y los sentidos que ya les di a estos vectores, y ya tomé en cuenta el signo, ¿sí están de acuerdo? Uh-huh. Ahora dice que a la hora que lo lanzan hacia arriba, no, el bloque no va brincando, pues va siempre sobre el plano inclinado. En este caso quiere decir que la fuerza esta que está aquí en y la fuerza normal que ejerce el plano inclinado sobre el bloque, pues estas dos se van cancelando, ¿no? O sea, siempre cero, de tal manera que siempre va sobre el bloque. Ahora, esto quiere decir que nosotros tendríamos que la masa
por la derivada con respecto de t de la velocidad de nuestro bloque, que es la segunda ley de Newton, es igual a las fuerzas que están actuando sobre él. ¿Quiénes son las fuerzas que están actuando sobre él? Pues en este caso, ¿quién es la única que actúa, muchachos? Esta que está aquí. Entonces, es igual a la f de x. Entonces, yo realmente lo que tengo es que esto es menos w seno de alfa, ¿no? Y lo que sí me dicen es que esta cosa en 0 es igual a b de 0, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a checar. Porque dice un objeto de masa m se lanza hacia arriba por el plano inclinado y esa b0 pues tiene que ser la velocidad inicial, ¿no? Dice, asumiendo que no hay fricción, muestra que la máxima distancia es esta que está aquí. Bien, entonces pues vamos a checar si efectivamente es eso que está ahí, ¿no? Bien, entonces bueno, si ustedes se fijan, les queda una ecuación sencilla que cuando ustedes la traducen, pues tienen m por la derivada con respecto de t, de b de t, igual a menos mg, ya el que teníamos por acá, seno de alfa, así, ¿no? Es todo lo que actúa. Entonces, bueno, pues tienen una ecuación donde m y m se cancelan, ¿no? Ok, entonces pues, ustedes van a integrar desde un cierto t, desde, bueno, como en el momento en que lanzan esto con velocidad v0, pues están suponiendo que ese es el tiempo t0, ¿no? Y lo pueden hacer 0, ¿no? Entonces ustedes de aquí, ¿qué tendrían? Pues van a tener que v de t es igual a menos g, seno de quién? De alfa, ¿no? Entonces, completa, ¿no? Van a tener que la diferencial de v de t es igual a menos g seno de alfa de t. A ver, algunos de ustedes escribieron. Déjenme checar. Ok, no es de su grupo. Bien, entonces pues ya procedemos a integrar, ¿no? Entonces cuando ustedes integren, ¿qué van a obtener? Que b de t es igual a menos gt seno de... Bueno, sí sería integrar de 0 a b, ¿no? Bueno, es que aquí van a tener, porque vas a integrar de dónde a dónde, con respecto de t, ¿no? Entonces vas a integrar de 0 a t, ¿no? Entonces vas a tener una integral de 0 a t de la diferencial de b de t igual a menos g seno de alfa integral de 0 a t de dt. Y esto te va a llevar a que vas a tener algo así como b de t menos b de 0 igual a ¿quién? Pues a menos g seno de alfa por t, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿cuándo va a ser la altura máxima? Por cuestiones físicas, no por cuestiones de sacar un máximo, como en cálculo diferencial, sino cuándo van a obtener la altura máxima, o sea, físicamente ustedes como físicos, pues cuándo saben que llegó a la altura máxima.
cuando deja de subir y se queda quieto como por un instante. Es decir, cuando Exactamente. La BDT, altura máxima, ajá, vamos a escribir eso que dijo su compañero. Aquí, la B0. altura. No, pero ¿saben qué? Creo que no tenía que haber ocupado estos. Sí, la fregué. Espérenme tantito, que me confundí con el plumón que usé. Voy a quitar esto. Entonces, bueno, acá habíamos dicho que teníamos. ¿era BDT menos BD0? Ujú. Ah, bueno. Y es que quiero que quede escrito en esta nota, entonces tengo que utilizar el plumoncito de aquí del OneDrive. Entonces, aquí, pues si sustituimos quién es BDT, pues no es más que quién, BDT, como le llama el texto, BD0, igual a G. Menos que. Entonces, precisamente la altura máxima es cuando yo tengo un cierto B de T asterisco, de tal manera que esto es ¿cuánto? Cero, Cero. ¿verdad? Entonces, eso a lo que nos va a llevar es que vamos a tener un cierto valor de T en el cual vamos a tener que T debe de ser igual a quién. Pues les va a quedar B0 entre qué. ¿Qué es seno de quién? Sí, ese sería el valor de T del T asterisco que les puse, ¿no? Sí. Entonces vamos a checar. Ahí dice que aparece un 2. Vamos a ver si nos equivocamos. No, está bien. Sí. Entonces, bueno, este sería su tiempo en el que ustedes alcanzarían el, ¿cómo se llama? La... Ah, es que dice, muestre que la máxima distancia alcanzada. Ok, ya. Entonces todavía no acabamos, ¿no? Porque ¿qué nos está pidiendo? La distancia máxima, no el Sí, tiempo en el que. Sí, ya calculé lo que nos está pidiendo el problema, perdón, es hasta dónde va a llegar, ¿no? O sea, vamos a suponer que esta sea la distancia máxima, ¿no? Pero esta distancia es máxima cuando la altura fue máxima, ¿están de acuerdo? Y a partir de aquí ya se fue pasar poco. Ah, bueno. Ok. Este es el tiempo en el que es máximo. ¿Qué tengo que hacer ahora para calcular la altura máxima? sustituir a nuestra velocidad de este tiempo. Ujú. Entonces, ahora yo qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer?
O sea, ustedes saben que Que la derivada de x con respecto del tiempo es igual a la velocidad y tenemos que resolver otra ecuación diferencial es igual a quién? a la velocidad. A B de t, ¿verdad? Ok, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Sustituir arriba y poner una condición inicial, ¿no? Que podemos considerar como 0. No, pero no es que la puedas considerar, o sea, es que x de 0 es igual a quién? A 0. 0, sí. Estás considerando este punto como tu origen. Entonces ese es x igual a 0 en donde inició el movimiento del bloque. Entonces no estamos haciendo nada incorrecto, ¿no? Ok. Entonces tenemos que el x de 0 es esto. Y en este caso tendríamos que integrar. Entonces voy a tener un d de x de t igual a quién? A b0 de t menos g seno de alfa t por dt. Y en este caso vamos a hacer la integral desde 0 hasta t para cualquier t. En particular vamos a sustituir en t asterisco, ¿verdad? De x. Perdón, este. Ajá. Sí, perdón. Y en este caso nos queda b0 integral de dt de 0 a t menos g seno de alfa integral de 0 a t de t de t, ¿no? Cuando ustedes hacen esto, pues les va a quedar x de t menos x de 0 igual a b0 por t menos g seno de alfa 1/2 de t cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien, entonces en particular x de t asterisco es igual. El x de 0, pues ya sé que es 0, aquí está. Voy a tener b0 por t asterisco menos g seno de alfa 1/2 de t asterisco. Esto va a ser, vamos a ponerlo aquí, va a ser b0 cuadrado entre g seno de alfa, ¿están de acuerdo? Doc, ¿en el pasado no era t asterisco al cuadrado? No, en esa misma. Sí, aquí es al cuadrado. Sí, Ajá. sí, ya. Menos g seno de alfa por 1/2 de b0, como está al cuadrado, sería b0 cuadrada, g cuadrado, seno cuadrado de alfa, ¿no? Bueno, y aquí ya pueden ver que el g se cancela con el cuadrado, el seno de alfa se cancela con este, y nos va a quedar menos 1/2. Entonces, efectivamente, esto es igual a ¿quién? A b0 cuadrado sobre 2g seno de alfa, ¿no? Ah, caray. Ahora el problema.
Nos pide llegar a esa expresión, pero sin el cuadrado. Sí, pues no sé, a lo mejor lo anoto mal. No sé. Sí, aquí es al cuadrado. Sí, sí. No, porque, bueno, esto puede ser que lo pase. Eso me pasa a mí mucho. Sí, sí es al cuadrado. Sí, es al cuadrado, no hay error en lo que estamos haciendo. Y a la hora que sustituyen, pues efectivamente ya queda esto, ¿no? Entonces, ya tienen su solución. Entonces, en estos problemas que vamos a ver de mecánica, pues efectivamente lo que vamos a checar es que siempre lo podemos escribir como ecuaciones de primer orden y hay veces, como lo dijo su compañero, para llegar al resultado final hay que resolver 2 veces como si fuera una ecuación de primer orden. Sí, pero bueno. Entonces, ahí tenemos el primero. En este caso se corresponde al cuarto problema. Ahora vamos a hacer el de arriba, ¿no? Dice, una masa M se lanza hacia arriba con una velocidad inicial v0. La resistencia del aire es proporcional a su velocidad instantánea, siendo K la constante de proporcionalidad. Y se muestre que la máxima altura conseguida es esa que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a igual a hacer este problema, pues vamos a plantearlo. Entonces dice que lanzamos un objeto hacia arriba con velocidad inicial v0. Dice que la resistencia del aire, o sea, se va oponiendo a su movimiento, es que sería la velocidad de fricción entre lo que lanzaron y en este caso el aire, la velocidad de fricción que habría, dice que es proporcional a la velocidad instantánea. Siendo K la constante proporcional, muestre que la altura máxima conseguida es esto, ¿no? Entonces vamos a plantearlo. Entonces, a ver, otra vez, vamos ahora a ponerlo con rojo. El siguiente problema que tenemos es algo así. Esto de aquí sería tierra. Aquí el eje de las X, que no juega un papel muy relevante. Aquí el eje de las Y. Entonces ustedes lanzan un objeto. Entonces vamos a poner el 0 exactamente, para no pensar que si alguien medía 1,90 y lo lanzó y todo, exactamente de donde partió el objeto es el 0. Este objeto es lanzado hacia arriba, trae una velocidad m y al momento que lo lanzaron tiene una velocidad inicial de 0, ¿verdad? Eso fue lo que dijo. Ajá, una velocidad inicial de 0. Entonces, a la hora que nosotros analicemos esto, digamos, lo voy a poner aquí con así, con punteado. ¿Qué es lo que este sería nuestro objeto, ¿no? ¿Qué fuerzas están actuando en él? Pues como siempre estaría actuando ¿quién? La gravedad y la resistencia del aire. Mg, ¿no? Sí. Pero además hay otro que está actuando hacia abajo, ¿verdad? Que sería, en este caso, sería la constante K por la velocidad instantánea que traiga en el momento, ¿verdad? O sea, el VDT, que sería la velocidad instantánea en el momento, en el respectivo T, la fuerza que experimenta es proporcional a su velocidad instantánea por una K. Entonces sería K por VDT. Eso sería lo que estaría experimentando, ¿verdad? Esas fuerzas. ¿Sí? Entonces se lanza. Obvio, nos piden la altura máxima. Entonces la altura máxima nuevamente va a ser cuando la velocidad sea 0, ¿están de acuerdo?
esto va a ir subiendo y con esto va a llegar un momento en que se va a detener y va a empezar otra vez a caer. Entonces nos piden esta altura máxima. Esta es la altura máxima. Y podemos calcular o podemos considerar que B máximo, o sea, B en este punto, la velocidad aquí es 0. ¿Sí? Cuando llega a ese punto en el que alcanzó su altura máxima el objeto, entonces es 0, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacerlo aquí en azul. Sería masa. Aquí tienen un y de t. Y en este caso, aquí van a tener un menos mg. Estoy considerando ya que la acción de la gravedad es hacia abajo y estoy considerando que hacia abajo es negativo. Y van a tener menos k por dt. Y lo que ustedes sí saben es que ¿qué? Esto que puse aquí no es cierto. ¿Esto era quién? Y sabemos que en T estrella, por ejemplo, el término KBT va a ser 0. B de 0 es B sub 0, ¿no? Ajá. Sí. Y vamos a llamarle igual T estrella B en T de 0, ¿no? Que este se corresponde cuando alcanzó la altura máxima, ¿no? Ya llegó al máximo y se empezó a regresar, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ahora ustedes lo que tienen, pues es una ecuación ¿sí? Esa es la ecuación que tienen. Ya Entonces, sería más menos G, ¿no? Porque vivimos entre M. sí, se cancela, ¿verdad? Ajá. Así nada más. Entonces, bueno, esta de aquí ya saben que se puede escribir como la derivada con respecto de t de e a la k en m t por b de t igual a menos g por e a la k en m t. Entonces vamos a hacerlo. Sería este factor integrante por la derivada de b. Sería este término. Luego sería b por el factor integrante por la derivada de lo de arriba, que sería k en m, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, ya lo único que ustedes tienen que hacer, pues, es completar este asunto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la diferencial exacta de e a la k en mt, b de t, igual a menos g por e a la menos, no, ¿cuál menos? A la k en mt de t. Y esto nos lleva a integrar de 0 a t la diferencial exacta de e a la k en mt b de t igual a menos g integral de 0 a t. Aquí nada más para no tener problema te voy a cambiar el nombre a la variable. No hay ningún problema, vamos a ponerle tau de tau. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Del lado izquierdo tenemos la función evaluada en t. Sería e a la k en mt b de t menos la función evaluada en 0, que sería menos b de 0 porque sería e a la 0, e a la 0 es 1, ¿no? Igual a menos
va a ser G K en M por E a la K en MT menos 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, vamos a escribir esto, sería B de T es igual a ¿quién? Esto ya sé que es B sub 0. Aquí me va a quedar E a la menos K en MT. Aquí me va a quedar, aquí se hace un 1, aquí es este, le cambio, bueno, más. Me va a quedar G K en M, me va a quedar E a la menos K en MT menos 1. A ver, revisen que esté correcto. Bueno, entonces dijimos que el B de T asterisco tenía que ser 0, ¿verdad? ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que vamos a tener B de 0 más G K en M por E a la menos K en MT. Estoy juntando estos dos términos y el otro término estaría con menos, pasará con más, sería igual a G a la K en M, ¿no? Y este ya sería T asterisco, ¿no? Revisen que sea correcto. Entonces, a ver, ¿cuánto sería el T asterisco? Tendríamos que pasar este para acá dividiendo. Entonces, a ver, vamos a tener menos K, no es cierto. Sí. Menos K. Voy a tener menos K en M de asterisco. Y esto, ¿quién va a ser igual? Va a ser igual al logaritmo natural de quién? De G K en M entre B0 más G K en M, ¿no? Entonces, bueno, este signo menos lo puedo subir aquí para voltear esto, ¿no? El argumento del logaritmo, o dejarlo así, no sé. Esto de aquí ya sería el tiempo en el que se alcanzó la altura máxima, ¿no? Ese es el tiempo en el que se alcanzó la altura máxima. Entonces ahora lo que tenemos que hacer pues es integrar, ¿no? Entonces otra vez tendríamos que integrar esta función
esta que está aquí, la tengo que integrar con respecto de t, evaluar de 0 a t. Ya sé que voy a obtener el b de t asterisco, es en automático se hace 0, y pues tengo que evaluar toda la parte derecha, ¿no? Entonces dice que tenemos que llegar a que la altura máxima es esto que está aquí, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una integral y lo que quedaría, pues es que ustedes lo terminen, ¿no? Entonces, ¿quién sería la integral que tenemos que hacer? Pues sería la integral con respecto del tiempo de y de t, es decir, tengo que reescribir esta ecuación que tengo acá, como b0 Entonces, tenemos que integrar esta ecuación que está aquí. Entonces, bueno, de este lado les va a quedar una de 0 a t, ¿no? Entonces les va a quedar y de t menos y de t0, ¿no? Entonces, y en t0, el inicial es 0, les va a quedar y de t igual a ¿quién? Esta ecuación que está aquí, pues va a ser menos b0 m sobre k, y van a tener e a la menos k en m, valuado de 0 a t. Luego voy a tener más, no, yo creo que es menos, porque tengo que hacer esta. No, está completa, la primera está completa, k en m, nomás llevo un signo menos. Esta les va a quedar menos g e a la menos k en m, valuado de 0 a t, y luego van a obtener menos g k en m t. Esta ya va evaluada, ¿no? No tiene caso poner el 0. Esta sí porque aparece un 1. Entonces, ahí ya tienen lo que sería. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es evaluar en t asterisco, ¿no? Evaluar en t asterisco, sí, para ya saber cuánto vale el y, ¿no? Entonces hay que evaluar en t asterisco, ¿sí? Esto que está aquí, para obtener la máxima altura, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que poner, en donde haya t, poner t asterisco, y ver cuánto da esto, y ver si efectivamente es esto que nos piden aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso ya lo estaríamos checando el día jueves, lo terminan. Si tienen algún problema, me escriben, por favor, y ya lo estaríamos checando, ¿ok? Va que va. Esta nota de acá atrás se las comparto para que ustedes la revisen. Se las estoy publicando en el de publicaciones del Teams. Ok, ya está publicado, entonces revíselo por favor. Cualquier cosa me avisan, ¿sale?
Entonces, la siguiente clase continuamos. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.